La competitividad de los productos en el mercado depende de la eficiencia de la cadena de valor que los produce. Sin lugar a dudas la respuesta es sí. No nos olvidemos que en una cadena de valor participan muchas empresas de actividades diferentes y que sus actividades se van eslabonando hasta tener el producto final. Por lo tanto, productos similares pero organizados por cadenas diferentes, según la estructura organizativa de esas cadenas, hará a la competitividad del producto. Soy Juan José Bertero y los voy a acompañar en este breve video introductorio. Dicho esto, entonces nos vamos a focalizar en la primera etapa de las 6 que forman parte de la metodología TBJ para gestionar cadenas de valor, y es precisamente la primera etapa donde se analiza la estructura y funcionamiento de las cadenas de valor. En este video vamos a hablar un poco de la estructura y en el próximo hablaremos del funcionamiento de las mismas. En simultáneo a hablar de la estructura de las cadenas de valor, tenemos que hablar también de cómo se hace la representación gráfica de esa estructura. Hay diferentes formas. La primera de ellas que apareció fue en 1980 Michael Porter, donde aplicó el concepto de cadenas de valor para analizar la competitividad de las empresas. Quiere decir que el gráfico que ustedes están viendo ahora se aplicaba puertas adentro de las empresas para ver cómo era todo su ciclo de transformación. Si bien es cierto, hay muchos todavía que hablan de cadenas de valor en el concepto amplio, de donde hay muchas empresas con distintas actividades eslabonadas hasta tener un producto final, en realidad este gráfico no se adecúa para ese tipo de situaciones. Lo que sí se utiliza mucho en la actualidad son los diagramas por funciones. Son macroeslabones sencillos, fáciles de interpretar, donde habitualmente hay 2 o 3, 5 hasta 5 eslabones representando grandes grupos de funciones o actividades. Si bien es fácil su interpretación y su representación, tiene como dificultad que no se puede ver hacia adentro de esos eslabones realmente qué es lo que ocurre. Existe una tercera forma de representar a las estructuras de las cadenas de valor y es por el diagrama de flujos. En este caso es el que adopta la metodología TBJ, donde pone mucha más claridad en cómo se va realizando la transformación. Cada uno de los celdas que ustedes ven ahí numeradas con 1, 2, 3, 4, etcétera, representa cada uno de los eslabones de la cadena de valor y cómo pasando del eslabón 1 hasta el pie final, donde están esas celdas de color amarillo, que representa el producto final. Este esquema es mucho más fácil de poder ver donde se pierden las eficiencias de la cadena de valor, donde hay cuellos de botella, donde hay actividades que agregan costo pero no agregan valor, etc. Por lo tanto, este gráfico da una visibilidad mucho más rápida de cómo opera una cadena de valor. Veamos entonces cómo se aplica el diagrama de flujo a la representación de cadenas de valor. En primer lugar, hay que identificar el eje principal de la cadena de valor, que es lo que decimos siempre, partiendo de los recursos hasta los productos puestos en el mercado. Decimos que hay un sentido en que va agregando valor y ya habíamos dicho de que cada celda de ella representa los eslabones. Este es el primer eje, el eje más importante, el eje principal, pero a ese se va agregando tres ejes más. En el primero de ellos, que son ejes secundarios, está el de los insumos, que hay que vincular los insumos que utiliza cada uno de los eslabones del eje principal. Luego el eje secundario 2 de equipamientos y mantenimiento de equipos, que son todo lo que utiliza cada uno de los eslabones del eje principal, que junto con los insumos y con los equipos se produce la transformación del producto. Y al tercer eje llamamos el eje secundario 3, que es el de los servicios de apoyo. Ahí está todo lo que hace a normativas, trabajo de asistencia técnica, financiamiento, recursos de empleo, estructuras, normativas, etcétera, tal como lo están viendo en el slide. Un detalle muy importante que hay que tener en cuenta y que incluye la mirada de la metodología TBJ es que en el eje principal, en cada uno de los eslabones, hay que ir identificando cuáles son los residuos que se generan, de manera tal de empezar a analizar desde el propio origen de la concepción de la cadena de valor los residuos y la posibilidad de que estos sean recuperados o reciclados trabajando con un concepto de economía circular. Bueno, de manera complementaria a lo que estuvimos comentando recién acá, hay un libro recientemente editado que estuvo a mi cargo,
la redacción y edición del mismo, que habla cómo mejorar la eficiencia de las cadenas de valor y explica en detalle cómo es la metodología TBJ. Finalmente, para aquellos que deseen ampliar, profundizar, a través de mi correo electrónico se pueden poner en contacto y ahí ver los cursos, diferentes cursos que hay, o si desean adquirir el libro, o hasta incluso si desean intercambiar algún tipo de consulta. Desde ya, muchísimas gracias, con el deseo de que esto haya sido de utilidad para ustedes.